Gracias. Abramos nuestras Biblias al libro de Efesios, en el capítulo número 5 de la palabra de Dios. Primero quiero dar gracias al pastor y gracias a la iglesia Emanuel por la invitación que me brindan para estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Y también quiero felicitar a los novios, ¿verdad? Personalmente, de 25 años de casados. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios los bendice en ese matrimonio. Aprovechando este aniversario, hoy quisiera hablar acerca del matrimonio. Y allí es donde encontramos ese pasaje en el libro de Efesios. Pero primero quería leer unas frases que colecté por ahí en el internet. Quiero aclarar de que no todo esto es bíblico, está escrito por una persona inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, sino por personas que ponen sus opiniones acerca de lo que es el amor. Entonces, esas porciones que voy a leer, estas frases, es para los maridos. Espero que sea el sentimiento que usted tiene hacia su mujer. Y como le digo, estos no son cristianos necesariamente, pero consideré que eran buenas frases para que vayan junto con el mensaje del día de hoy. Y voy a leer estos y espero que los varones, los siervos de Dios, los que están entregados a Jesucristo, los que han nacido de nuevo, tengan este sentir para su esposa, porque como vamos a leer hoy en esta tarde, el Hijo de Dios debe de amar a sus esposas. Es lo que vamos a mirar el día de hoy. Esta frase dice de esta manera: lo que más me gusta de mi hogar es con quien la comparto. Esta persona escribe, dice: no te casas con alguien con quien puedas vivir, te casas con la persona con la que no puedes dejar de vivir. Esa persona escribe: cuanto más tiempo inviertes en un matrimonio, más valioso se vuelve ese matrimonio. Y eso sí es cierto, hermano. Entre más tiempo invierte en un matrimonio, más valioso se vuelve ese matrimonio. Tenemos una compañera del trabajo y esa persona me comentaba de que su matrimonio no sirvió y después de 28 años se divorció. Y le dije yo, después de 28 años, le dije, si es apenas cuando uno se está empezando a conocer, es apenas cuando uno está aprendiendo de la persona, ¿por qué tan pronto? Le dije, ¿por qué cuiteaste tan pronto? Mantente ahí, ¿verdad? Por eso me gustó esta frase: cuanto más tiempo inviertes en un matrimonio, más valioso se vuelve. Yo y mi esposa llevamos 28 años y yo veo esta en mi vida. O sea, se vuelve más valioso, como que aprecia uno más la persona y como que quiere más a la persona, porque ahí estamos. Ya 28 años de inversión, está feo, ¿verdad? Para tirarlos a la basura, ¿no? Hay que seguirle, hermano. Esta persona escribió: cada mañana cuando despierto, tú eres la razón por la que sonrío. Tú eres la razón por la que amo. Esa persona escribe: amar no es solamente querer, es sobre todo comprender. De las 24 horas del día, 16 pienso en ti y las otras sueño contigo. Y este es de William Shakespeare. No sé si han oído ese nombre. William Shakespeare escribió: el amor no mira con los ojos, sino con el alma. Y luego otras frases dice: el amor existe y eres tú. Si volviera a nacer, te volvería a elegir. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo? Los hombres. Ahora les vamos a hablar a los hombres. ¿Cuántos de ustedes, si volviera a nacer, volviera a escoger a la que tiene a su lado? Dos cuerpos, un corazón, quiero envejecerme contigo. Mi esposa y yo, ya que estamos solos, ya que los hijos han crecido, comentamos de esas cosas. Nos estamos haciendo viejos y estamos quedando solos. Dije, pero qué bonito es hacerse viejo, ¿verdad? Ya que uno se empieza a ver las arrugas y el pelo se le cae. A mí es bonito, ¿verdad? Que ya está uno viejo, pero está creciendo viejo.
Yo a ella la conocí a los 17 años. Entonces estaba joven, el viejo era yo, pero todavía estamos juntos, ¿verdad? Pero es bonito de envejecer juntos y ya tenemos nietecitos y eso es precioso, eso es bonito de ver ya que los nietos vienen, que los hijos crecen. Es precioso porque ya cuando los hijos crecen, salen de la casa, lo dejan a uno solo y es lindo tener esa persona con quien compartir tu tiempo. Y ese dice, te amo hoy más que ayer. Esas son unas frases, como le dije, que pensé que eran buenos para que vayan con el mensaje. Les voy a leer otros dos más, pero junto con esto va la respuesta a la pregunta o el dilema que tiene la persona que escribió este. Dice, solo hay una forma de tener un matrimonio feliz. Y tan pronto como sepa lo que es, me casaré nuevamente. Esta persona escribió, el secreto de un matrimonio feliz sigue siendo un secreto. Pero hoy, hermanos, a ver si la palabra de Dios nos da ese secreto para tener un matrimonio feliz. Vamos a leer Efesios capítulo 5. Comenzando con el versículo 22. Y vamos a leer hasta el versículo 28. Efesios 5, comenzando del 22 al 28. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, en estos versículos, en el versículo 22, los que acabamos de leer, pero llega hasta el final del capítulo, allí, hermanos, se encuentra la fórmula para un matrimonio sano y saludable. Pero quiero comenzar aclarando algo, hermano. Si usted va al libro de Efesios en el capítulo 1, el primer versículo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. Ahí nos dice a quién le está escribiendo esta carta. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfesos. Entonces, quiero aclarar de que esta palabra está escrita para el creyente, para el Hijo de Dios. Antes de continuar, quiero hacer una oración para que el Señor bendiga su palabra. Bendito, Santo Padre, Señor, te pido, Señor, en esta tarde, Señor, que abras los corazones, que abras la mente, Padre, de tanto joven como adulto, como varón, como mujer, Padre Santo, y que pongamos atención, Señor, al mensaje que tú tienes el día de hoy. Padre, ayúdanos a recibirlo, ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas, Padre Santo. Y bendice este momento, Padre Santo. Bendice este día, esta tarde, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que seas tú el que hables, Señor, el día de hoy, Padre Santo, y bendice a la persona que está oyendo este mensaje, Padre. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Como decía, hermanos, allí va a encontrar la fórmula para un matrimonio sano y saludable. Era la persona decía, ¿cuál es el secreto? No hay secreto.
El secreto está en las Escrituras. Y como le decía, esta carta está dirigida a los creyentes. Esta carta no está dirigida a la persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, hermano. Por eso es que las personas no pueden aplicar los principios bíblicos porque no son hijos de Dios. Cuando una persona entrega su vida a Jesucristo, la palabra de Dios se la puede aplicar y es para él, hermano. Y en estos versículos encontramos como ejemplo la relación entre Cristo y la iglesia, ¿verdad? Es importante tener algún ejemplo, alguna persona para quien mirar, a veces como ejemplo, ¿okay? Cuando uno está joven, pues cómo trato a mi esposa, cómo trato a los hijos, y a veces mirando a personas que conocemos, agarramos como un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo voy a tratar a mi esposa? ¿Cómo voy a vivir en mi hogar? Y el ejemplo que nos da la palabra de Dios hoy en esta tarde es la relación que Cristo tiene con la iglesia, que es su cuerpo, hermanos. Hoy vamos a mirar dos cosas importantes que encontramos en el libro de Efesios. La primera es: casadas estén sujetas a sus maridos. La segunda: maridos, amad a vuestras mujeres. Note la diferencia, hermano. A la mujer no se le dice que ame al marido. Ese mandato es para el marido. Entonces, primero, quiero aclarar otra cosa. El hombre no es mejor que la mujer. El hombre no vale más que la mujer. El hombre, el varón de Dios, no es más importante que ella, no es superior a ella. Como estaba diciendo el pastor hace rato, es nuestra ayuda idónea. Era hace mucho allí, y quizás lo han oído ustedes, que cuando Dios hizo a la mujer, lo sacó del costado, ¿verdad? No lo sacó de un dedo del pie para pisotearla, sino lo sacó del costado. Entonces, el hombre, el varón de Dios, no es mejor que la mujer. Entonces, cuando leemos esta porción, que las mujeres o casadas estén sujetas a sus maridos, no está dando un derecho al varón para que pise a la mujer, para que se pase con su autoridad y sea abusivo con la mujer. De eso no está hablando, hermano. Es otra cosa que quiero aclarar también para que no haya confusiones. Las esposas, hermano, no son las únicas de que la palabra de Dios demanda de que sean sujetas. ¿Verdad? Si va conmigo en el libro de Pedro, guarde su lugar aquí, en primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 18, quiero enseñarles otras porciones de la Biblia donde no solamente las mujeres son a las que se les dice estén sujetas a sus maridos. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, aquí dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Verdad? Nosotros no somos esclavos, no tenemos amos, pero a veces en el trabajo tenemos nuestros superiores, nuestros mayordomos. Entonces, como siervos de Dios, como hijos de Dios, damos buen ejemplo, hermano, cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad, cuando respetamos la autoridad. Y aquí dice también a los que son difíciles de soportar, ¿verdad? Casi la mayoría de nosotros vamos a decir que nuestros patrones son difíciles de soportar, pero es mandato de Dios que nos sometamos a la autoridad que se han puesto sobre nosotros. Y si va conmigo allí mismo en 1 de Pedro, en el capítulo 5, versículo 5, aquí también nos habla de otra sujeción, no sé si la palabra está, submit, lo voy a decir en inglés, porque ya me dijeron, si no pueden en español, dígalo en inglés. Submit, ¿verdad? Aquí otra vez miramos otro submission, otro sujetarse. Y aquí está hablando a los jóvenes, ¿verdad? O a las personas, para que sean sujetos a los ancianos de la iglesia. Y aquí dice en 1 de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos
y todos sumiso uno a otro, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es que, hermanas, no se sienta que la palabra de Dios es nomás una pedradota para usted de que esté sujeta a su marido, sino que todo creyente está llamado a ser sujeto a algo. Era a nuestros amos, a los ancianos de la iglesia. Y en Efesios capítulo 5, versículo 21, un versículo antes de lo que leímos, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, respetar las autoridades de unos a otros. Aquí en la iglesia al pastor se le respeta, se sujeta uno a él por la autoridad que tiene, por la posición. Algunos hermanos tendrán otro cargo aquí en la iglesia, donde otros hermanos se sujetan a la autoridad y respetan la autoridad de esa otra persona. Así es que, hermanos, estamos en un mundo donde siempre está alguien arriba de nosotros. Es para que no haya un despapalle, hermano, en el mundo. Porque no sé si le ha tocado que en los trabajos hay muchos, en mi trabajo a veces dicen, too many chiefs, not enough Indians. ¿Han oído eso? Hay muchos jefes y no hay indios. Era a veces en los trabajos que el patrón, que el patrón, ¿qué patrón? Y los trabajadores, ¿quién son? Hay mucho chief y no hay muchos indios. Entonces, es órdenes que debe de haber en el trabajo, en las iglesias, en los hogares. Por eso a la mujer está sujeta, ¿verdad?, a su marido. Y vamos a mirar más adelante eso. Pero aquí nos dice que estemos sujetos también unos a otros. En el versículo 24, ahí dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Entonces la iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, nosotros estamos sujetos a Jesucristo, porque Él es la última autoridad. Él está sobre todo, hermano. Así es que el Hijo de Dios se va a someter a la autoridad de Jesucristo. Se va a someter y va a ser obediente a Jesucristo, porque Él está sobre todas las cosas, está sobre la iglesia, está sobre nosotros, hermano. Aquí podemos mirar que Cristo es el máximo ejemplo de esto, de sujetarse. Él es el máximo ejemplo, hermano. Él tomó un puesto de sujeción, se sujetó al humillarse y al morir para salvarnos, hermano. Vamos al libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5 y el 8, y mientras el hermano leía esta porción de la Biblia, y mientras las hermanas cantaban los cantos, dije, Señor, ¿se pusieron de acuerdo? No sé si se pusieron de acuerdo. Porque, y le dije a mi esposa, le dije, vamos a leer este versículo. Eso para mí, hermano, quiere decir que Dios está aquí. Dios es el que organiza y Dios es el que arregla las cosas, era para bendecir a su pueblo. Cuando el hermano leyó esto y los cantos, dije, Dios mío. Era Filipenses capítulo 2, vamos a leer versículos 5 al 8. Aquí podemos mirar, hermano, de que Jesucristo es the ultimate example de qué es sujetarse. Quizás nosotros podemos decir, yo no me sujeto a esa persona, yo no me sujeto a esto o a aquel o a mi esposo. Jesucristo es el máximo ejemplo de lo que es sujetar. Versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eran los cantos que estábamos escuchando, ¿verdad? Dejó su trono, hermano. Se sometió a la autoridad de Dios y vino a este mundo. Se hizo a semejanza de hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. Se sujetó como ejemplo mayor a la voluntad de Dios. Recuerda que cuando iba a llegar el momento de que lo crucificaran, lloró y dice que lloraba como lágrimas de sangre y dice, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Esa es sujeción. ¿Sí está bien correcta? Era submit, voy a decir submit porque como que no me suena bien. Pero eso es submit. O sea, el ejemplo más grande, hermano, se entregó por nosotros, se humilló y fue obediente hasta la cruz. ¿Verdad? Esposas, dice estar sujetas a sus maridos, ¿verdad? Pero estar sujetas, hermanas, y como le dije, por eso les dije de un principio que esto es para la hija de Dios, para el hijo de Dios, ¿verdad? Estar sujeta no es obedecer cada deseo o cada orden de su marido, porque hay personas que existen, y yo espero que más en el mundo y no en las iglesias, que hay personas o hombres que son abusivos con las mujeres, que esperan cosas así cuando truenen los dedos, que por qué no hiciste eso, que por qué no hiciste aquello, y quieren estar tronando los dedos, ¿verdad? Entonces espero que en las iglesias los varones no sean así. Por eso les digo, al estar sujetas las mujeres, no es que va a brincar y obedecer cada deseo o cada orden que le parezca al marido, o cada capricho, ¿verdad? Estar sujeta es estar bajo la autoridad de su esposo, aquel hombre que ama a Dios y teme a Dios, ¿verdad? Por eso les vuelvo a decir, esto fue escrito para los hijos de Dios. Entonces, el hijo de Dios, la hija de Dios puede poner esto en práctica, hermanos. Entonces, ella se sujeta como la autoridad de la casa, ¿verdad? En los trabajos está la autoridad del patrón. En las iglesias hay autoridades. En la casa, hermano, está la autoridad del hombre. Entonces es a lo que la mujer se sujeta. Pero aquel varón que teme a Dios. En el versículo 22, si va conmigo para atrás en Efesios, capítulo 5, versículo 22, allí en ese versículo contiene la actitud acerca de esto que se le está pidiendo a la mujer. ¿Cuál es la actitud? Porque el mandato es: las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Esa es la actitud. ¿Qué actitud debe de tener la mujer cuando se sujeta a su marido? Como al Señor. Cuando se sujete, al mismo tiempo, hermana, se está sujetando a Jesucristo. Porque este es mandamiento de Dios, esto le agrada a Dios y es voluntad de Dios. Usted se está sujetando, está obedeciendo la palabra de Dios en el momento que usted se sujeta y obedece la autoridad de su esposo. Entonces, en el versículo 22 es la actitud que la mujer debe de tener al sujetarse a su marido, como al Señor, como si se estuviera sujetando al Señor Jesucristo, porque es mandamiento que Él nos da. En el versículo 23 contiene la razón para este mandamiento. O sea, ¿cuál es la razón por el cual a la mujer se le dice que se sujete al varón? En el versículo 23 está la respuesta. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Allí está la razón, como estábamos diciendo hace ratito. Cada lugar tiene su autoridad, tiene su mayordomo, tiene su autoridad. En la casa, la autoridad es el varón. Por eso es que la mujer se va a sujetar al marido, porque el hombre es la cabeza, no la mujer, porque va por posiciones, hermano. Y Dios es el que ha ordenado de que el varón es la cabeza del hogar, es el líder del hogar. Yo entiendo, hermanos y hermanas, que a veces por algún motivo la mujer ejerce esa autoridad, ejerce ese rol de cabeza del hogar por diferentes motivos. Pero como Dios lo diseñó,
el hombre es la cabeza del hogar, la mujer se sujeta al hombre porque él es la cabeza, él es la autoridad en el hogar. Ahora, la cabeza debe de dirigir, la cabeza debe de guiar, la cabeza debe de proveer y proteger a su familia. Tiene su rol también, no nomás. Y hay personas así que se creen que pues yo soy el hombre y yo mando, pero el hombre no hace nada. Hay hombres que nomás llegan del trabajo y a ver televisión, o llegan del trabajo y en el sofá. Yo he oído pláticas de personas que yo he conocido, no necesariamente en la iglesia, pero fuera de la iglesia, compañeros del trabajo que llegan a ver televisión, que llegan a hacer esto y que llegan, pero no hacen nada más, no ejercen el rol de cabeza, no ejercen el rol de proveer, de proteger, de dirigir o de guiar, ¿verdad? El hombre es en el hogar, es la cabeza. Entonces, lo que pasa en el hogar, el hombre tiene la responsabilidad, hermano. No sé si ustedes vivieron esto, ¿verdad? Pero el niño dice, mamá, quiero hacer, ¿me dejas hacer esto? Dile a tu papá. Papá, ¿puedo hacer esto? Dile a tu mamá. Y deja a los niños confundidos, ¿verdad? Pero el marido es el que tiene la autoridad, ¿verdad? Y no sé si a veces las mujeres dicen, pues el hombre, ¿verdad? Dile a tu papá, y el papá dice, no, pues dile a tu mamá. Pero ya me digo que te dijera a ti, y ahí está el niño todo confundido, ¿verdad? Pero la cabeza es el hombre, pero tiene su función, hermano, tiene que proveer, tiene que dirigir, es el que tiene que estar consciente de lo que está pasando y hacer las cosas bien para que todo salga bien con su familia. El marido es la cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, hermano. Ahí está el ejemplo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza del hogar. Cristo dirige, Cristo guía, Cristo provee y Cristo protege a su iglesia. Y el hombre debe de ser lo mismo. ¿Quiere ser cabeza? ¿Tiene esa responsabilidad? Haga su trabajo, hermano. En el versículo 24, ahí contiene el ejemplo para la esposa. Aquí está el ejemplo, esposas, porque todavía estamos hablando a las mujeres. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, hermanos, es el ejemplo para las esposas. Entonces, usted mira que el varón es sujeto a Dios, entonces usted también se sujeta a su marido, ¿verdad? Porque el varón de Dios, la iglesia de Jesucristo está sujeta a Jesucristo. Entonces, las esposas miran ese ejemplo, mi esposo es sujeto a la voluntad de Dios, mi esposo es sujeto a lo que manda Dios, y es más fácil para que ella se sujete a su marido, ¿verdad? Varón, y esto le digo, si usted no se sujeta a Cristo, no espere que su mujer se sujete a usted, ¿verdad? Porque lo que estamos mirando aquí, que el mandamiento es para que ellas se sujeten, pero considerando que el varón se está sujetando a Jesucristo. La esposa va a decir, tú no te sujetas a Cristo, pues, ¿verdad? Entonces, cuidado, hermano. Usted no demande algo que usted no está dispuesto a hacer. Ahora vamos a mirar el punto número 2, y ahí es, maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora sí las pedradas van a ser para los varones. El varón de Dios tiene la responsabilidad de amar a su mujer. Es una responsabilidad, es un mandamiento, es un mandato. Si obedeces esto, será más fácil, para que ella se sujete a ti. Es lo que estaba diciendo anteriormente. Cristo es el ejemplo de cómo amar a tu esposa, hermano. Allí Él es el ejemplo. En el versículo 25, ahí miramos el ejemplo más grande de cómo amar a nuestras mujeres. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto, hermano, habla de un amor
que sacrifica. Es un amor, en inglés usamos la palabra a sacrificial love. Es un amor que usted sacrifica, hermano. No es un amor de que nomás, oh, te amo y ya. No, es un amor que sacrifica porque está haciendo la comparación con Cristo Jesús. Y dice en el versículo 25, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Entregó su vida. Ahorita vamos a mirar más adelante eso. Pero es un amor que sacrifica. Ese es el modelo de cómo amar a nuestras esposas. Ahora, varones, le tengo unas cuantas preguntas, no me las conteste, pero usted sabe la respuesta. Es más, su esposa va a saber la respuesta. Varón, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por tu mujer? Porque Jesucristo, vamos a mirar ahorita lo que Él sacrificó. Pero varones, si nos están mandando el mandamiento de amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, entonces estamos hablando de un sacrificio, porque Jesucristo sacrificó su vida. Entonces, maridos, amar a vuestras mujeres de la misma manera. Entonces, esa era la pregunta. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por tu mujer? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a sacrificar por tu mujer? ¿Eres de los que dicen, no, pues hoy hay partido, mujer? Pues no vamos a poder salir, porque ahora están jugando las Chivas o no sé, ¿verdad? ¿Eres de esas personas? Yo, hermano, en mi trabajo y entre mis estudios, porque trabajo con los jóvenes, en todo eso, hermano, siempre dejo el viernes en la tarde y el sábado todo el día para noviar con mi esposa. Separo el tiempo, hermano. Entonces hago lo que tenga que hacer y como estaba diciendo el pastor, que nuestra ayuda idónea. Entonces ella me apoya en la semana, hago lo que yo tengo que hacer en el hogar o mis estudios o el trabajo, pero ese tiempo es dedicado para ella. Y vamos a noviar. ¿Y ahora a dónde vamos? Otra cosa, ¿estás dispuesto a sacrificar a tus amigos, a tus amistades? Porque hay personas, hermano, que pasan más tiempo con los amigos, con los vecinos, que con las esposas. ¿Estás dispuesto a sacrificar o ya lo haces? Yo cuando recién me casé con mi esposa, por ser malas amistades, los corté rápido. Porque yo sabía con quién me juntaba, yo sabía que eran malas amistades. Entonces yo las corté, hermano. Entonces estás dispuesto a sacrificar tus amigos, porque hay personas, hay hombres que les gusta estar entre los amigos, entre las amistades, los primos, no sé. Pero ¿estás dispuesto a sacrificar eso? ¿Estás dispuesto a poner a un lado tus deseos y tus preferencias? ¿Verdad? Porque hay cosas que nosotros preferimos así hacer, pero como le digo yo a mi esposa, no, ¿dónde quieres ir tú? Yo sé dónde yo quiero ir, pero yo quiero sacrificar, yo quiero poner a un lado mis deseos, pero le digo a ella, no, tú dime a dónde quieres ir. Varones, no sé si les he pasado esto. Usted le dice a la mujer, no, tú dime dónde quieres ir. La mujer dice, no, donde tú quieras. Y llega uno a donde uno quiere. Yo no quería venir aquí. ¿Verdad? Y se queda uno ok. Entonces ahora esa es la legata. No, donde tú quieres ir. No, donde tú quieres. No, donde tú quieres. O mejor no vamos. ¿Verdad? Porque no llegamos en un acuerdo. Entonces, ¿estás dispuesto a poner a un lado tus deseos, tus preferencias? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por amor a tu esposa? Quiero leer otras frases, hermano. Estos van acerca también, y le digo, no son inspiradas por Dios ni nada, pero las considero que van bien con lo que estamos hablando. Era del hombre amar a su esposa. Esta persona escribió, un verdadero hombre escoge a honrar, a amar, a respetar, a adorar y ser fiel a una sola mujer. Esta persona escribió, estimado hombre, lo hizo como una carta. Estimado hombre, tú pensarás que ella quiere tu carro, tu dinero, regalos, pero la mujer correcta quiere tu tiempo, tu sonrisa,
tu honestidad, tu esfuerzo, y que tú escojas a ponerla a ella como tu prioridad. Prioridad. Priority, pues. La otra dice, ¿cómo medir la espiritualidad de un líder en la iglesia? No es cómo conduce una junta, no por su participación en la iglesia, ni cómo habla en la iglesia, sino por la manera que trata a su esposa y a sus hijos en el hogar. Si el varón ama a su esposa, muchas personas van a fijarse en eso. Sea de ejemplo, hermano. Sea de ejemplo a otros, a los jóvenes. Hay que ser un ejemplo para los jóvenes, para que vean cómo se debe de tratar a los hijos y a la esposa. Un amor como el que Cristo modeló no es amor como el del mundo. Es diferente. El amor de Dios no es amor del mundo como lo que nosotros conocemos como amor, hermano. El amor de este mundo está basado en lo físico, ¿verdad? Los jóvenes me van a entender. Lo primero que mira uno es lo físico, y a veces basan el amor nomás en lo físico, ¿verdad? Y luego también en la inteligencia. Es que es bien listo, bien inteligente, y se basan en eso, en la inteligencia, en lo físico y en las emociones, ¿verdad? Y a veces no miran bien con la persona que se están involucrando. A veces nomás porque está guapo o está simpática o porque es inteligente o porque lo hace reír, piensa que es la persona adecuada. Va mucho más de eso, hermano. Yo conozco una persona que la persona, o sea, como que no harían buena pareja. Uno dice, pero no parecen pareja. Pero es que ellos mismos miraron lo que uno lleva por dentro. Se miraron por dentro, no se miraron en lo físico, no se miraron en nada más que lo que está en el corazón de cada uno. Ahora, hermanos, Cristo no murió por nosotros porque lo merecíamos. Por eso le digo, el amor de Dios no es como el amor de este mundo, no es como lo que nosotros llamamos amor, hermano. El amor de Dios es incomprensible, hermano. Es casi difícil de entender porque no podemos entender el amor de Dios, hermano. Porque mire, Cristo no murió por nosotros porque lo merecíamos, porque éramos simpáticos, porque éramos inteligentes, hermanos. Nada de eso. Si el amor de Dios fuera como el amor de este mundo, hermano, quizás Dios no amara a nadie y no salvara a nadie. Porque el amor de Dios no se fija en quién somos. Pero no nos amó, Él nos amó tal y como éramos, pecadores, ¿verdad? Buenos para nada, o sea, hablando espiritualmente, ¿verdad? Él nos amó y no se fijó en nuestros pecados, en nuestras maldades, porque el amor de Dios es diferente, hermano. Nosotros no amamos de esa manera, ¿verdad? Si alguien nos está ofendiendo día tras día tras día, no podemos amar a una persona así. Pero Dios, cuando uno peca en contra de Dios, y como pecadores continuamente pecábamos delante de Dios y ofendíamos a Dios con nuestros pecados, y aún así nos salvó. Aún así, dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún teniendo nuestras vidas llenas de pecado, hermano, aún así nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Y Jesucristo mismo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En Gálatas 2:20, Pablo escribe, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay que reconocer, hermano, que este es el amor máximo, hermano, de que Jesucristo nos amó, se entregó por nosotros, aun cuando éramos pecadores, hermano. Quizás algunos de nosotros, aun cuando ni nuestras propias familias nos querían mirar, ¿verdad? No nos querían alrededor, aún así Cristo murió
por nosotros. Este es el mayor ejemplo de amor. Cristo murió por su iglesia. Cristo dejó su trono, se humilló, como miramos en Filipenses, para ofrecer salvación a pecadores que merecíamos la muerte. Porque la Biblia dice, hermano, que el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Merecíamos la muerte por ser pecadores, y aún así Cristo, Jesús, se humilló, se ofreció por nosotros, se sujetó a la voluntad de Dios para morir por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. No solo dejó su trono, no solo se humilló, sino que también se entregó para ser desechado, despreciado, humillado, golpeado, crucificado, hermano. Ese es un sacrificio grande que quizás nosotros, hermanos, no pudiéramos hacer tal sacrificio. Pero es tan grande, por eso digo que el amor de Dios es tan incomprensible. No lo podemos comprender totalmente, porque ¿cómo entender de que Dios amó a una persona como yo, llena de pecado, era mala la persona, y aún así me amó tanto para mandar a su Hijo Jesucristo para salvarme a través del sacrificio que Él hizo en la cruz? Vaya conmigo en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Aquí en este capítulo, en estos versículos, ahí nos da una buena descripción del sufrimiento de Jesucristo. Ahí podemos mirar lo que Él sufrió. En Isaías 53, del versículo 3 al 7. Quizás nos vayamos hasta el 11, hermanos. Comenzando con el versículo 3. Entonces, cuando leas esta escritura, cuando la leamos, note de que está hablando de Jesucristo. Está hablando del sacrificio que hizo por nosotros, ¿verdad? Por eso dice, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Entonces, cuando uno ve la palabra se entregó, como que no lleva mucho significado, pero el entregarse lleva este significado que vamos a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, por los pecados que nosotros cometimos, Él sufrió esto porque era la única manera de pagar por esos pecados, hermano. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros salvados, en otras palabras. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó el pecado de todo hombre, hermano. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hay muchas palabras que describen el sufrimiento de Jesucristo. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos, su sepultura más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por los largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, los pecados de nosotros, hermano. Entonces, cuando leemos esta porción de la Biblia, podemos entender el sufrimiento, todo lo que padeció Jesucristo por nosotros. Ahora vaya conmigo para atrás al libro de Efesios capítulo 5 para concluir. Entonces, ahora sí, cuando leamos, tenga en mente esos versículos que leímos ahorita en Isaías y en Filipenses hace un rato. Ahora sí, en el versículo 25 al 27 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó, murió por nosotros, pero sufrió, hermano. Y la porción que acabamos de leer dice, Él no hizo nada. Él no merecía el castigo, pero lo hizo por usted y por mí. Versículo 26 dice, para santificarla. O sea, cuando murió en la cruz, hermano, tenía algo en mente. Y vamos a leer estos versículos 26 y 27. En el versículo 26 nos dice que la meta que tenía era para santificar a la iglesia. O sea, para separar a la iglesia, para purificar a la iglesia, para limpiarla de pecado. Y luego el versículo 27, al fin de presentársela a sí mismo. Vamos a leer los versículos 26 y 27. Aquí miramos lo que Él tenía en mente al salvar al pecador. O sea, qué resultados iba a tener para nosotros. Dice, para santificarla, para santificar a la iglesia, para separarla del mundo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, o sea, habiendo perdonado nuestros pecados, limpiándonos. Dice, y para eso es el propósito, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es lo que Jesucristo quiere para la iglesia, para nosotros, hermano. Murió por nosotros, se entregó por nosotros con el fin de que fuéramos santificados, separados del mundo, de que fuéramos purificados, a fin de presentarse a la iglesia, a Él mismo, como una iglesia gloriosa que no tenga ni mancha ni arruga. Hermanos, y también para concluir, este es el modelo a seguir para amar a nuestras esposas. Entonces, aquí en los versículos 25 al 27, cuando habla de santificarla, o sea, nosotros como maridos también santificamos a nuestras mujeres, de que de toda la mujer del mundo separamos a la nuestra para nosotros y la demás ya no existe mujer para el hombre. Así como Cristo santificó a la iglesia, así el varón de Dios santifique a su mujer, sepárela de entre todas, porque esa es la que Dios le dio. Y lo dice que habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿cómo nosotros podemos purificar a nuestras esposas? Es guiarlas, cuidarlas, protegerlas para que no caigan en pecado, hermano. Entonces, protegemos y cuidamos a nuestras mujeres. Y luego en la palabra de Dios dice que Jesucristo amó de esta manera para presentarse a la iglesia, a Él mismo, como una iglesia que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni semejante, santa y sin mancha delante de Él. Sabemos, hermano, que no somos perfectos, sabemos que tenemos pecado, que tenemos fallas, hermano, pero cuando Jesucristo murió por nosotros en la cruz y Él llevó el pecado de nosotros, Él lo clavó en la cruz. Ahora la palabra de Dios dice que Dios mira a nosotros como si no tuviéramos pecado, porque nos mira con la justicia de Jesucristo. Nos mira a nosotros como cristianos con la perfección
de Jesucristo. Nosotros no tenemos perfección. Hasta que lleguemos al cielo, vamos a recibir un cuerpo glorificado, cambiado, sin pecado. Pero aquí, hermano, Dios lo mira a usted, si ya lo salvó, si usted ya aceptó a Cristo como su Salvador, lo mira a usted como si no haya cometido pecado, porque está mirando la perfección de Cristo en usted, hermano. Vamos a hacer una oración para terminar y luego voy a dejar que el pastor haga un anuncio. Si en caso de que esté alguien aquí que no haya recibido a Cristo como su Salvador, hoy es el día de que puede entregar su vida a Jesucristo. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, hoy en esta tarde. Te pido, Señor amado, que bendigas a todos los que están aquí presentes, Señor. Te pido, Padre bendito, que hayan recibido la palabra que tú tenías para ellos el día de hoy. Y te pido, Señor, que puedan ponerlo en práctica, Señor, que puedan practicar esta palabra, Señor. Ayuda a las hermanas a ser sujetas, ayuda a los varones a amar en todo a sus esposas. Y Señor, te damos gracias por el ejemplo que nos diste con tu Hijo Jesucristo, al entregar su vida, al entregar todo su ser por salvarnos, para darnos salvación y darnos vida eterna. Señor, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te exaltamos, Padre. A ti sea la honra, la gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano, por su tiempo. Y le doy el tiempo al pastor. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Bueno, pues la información ya fue dada. Ahora, ¿qué va a hacer usted con ella? ¿Cuántos hemos aprendido? Recuérdese, hermano, que podemos tener el mejor maestro, pero si nosotros no ponemos en práctica lo que se nos ha enseñado, de nada sirvió. Es como que no estuviéramos aquí, como que fuera una misa de cuerpo presente, pero ausentes en espíritu. Lo importante es qué vamos a hacer con esa información. No habló el hermano Rigo, habló Dios. A la vida del hombre, a la vida de la mujer. Y qué importante es que nosotros podamos reconocer, hermanos, que Dios sabe de qué cosas necesitamos. Lo que se habló aquí no es porque se habló porque cayó al azar, no. Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósitos. Y lo que aquí se habló es porque Él sabía que es lo que se necesitaba. ¿Cuántos dicen amén? Es más, lo que aquí se habló no era lo que necesitaba la iglesia del vecino, si no hubiera mandado esa palabra para allá, la mandó para acá. Amén. Y Dios sabe de qué pie cogíamos, ¿verdad? Si hay alguien que nos conoce bien, ese se llama Jesucristo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén, hermano. Entonces Él nos conoce muy bien, que sabe cuáles son nuestros gustos, pero también sabe cuáles son nuestras necesidades. Y ahora Dios nos ha suplido, amén, esa necesidad que había en nosotros a través de la palabra. Así es que sigamos adelante dando gracias a Dios. Quizás en esta preciosa tarde usted no ha hecho quizás un compromiso con Dios. Amén. Pues este es el momento, mire. El amor de Dios es tan grande, es incomparable, hermanos. No podemos nosotros describir el amor de Dios, porque sí sabemos que ha sido derramado sobre nuestros corazones. Amén. Eso sí lo sabemos. El amor de Dios fue derramado sobre tu corazón. ¿Para qué? Para que tú seas el portador de ese amor para los demás. Amén, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Que seamos los portadores de su gracia y de su amor para las demás personas, especialmente para nuestro cónyuge. Amén. Así es que el versículo 8 estuvo leyendo nuestro hermano Rigo. Mas Dios muestra su amor. ¿De qué manera Dios ha mostrado su amor? ¿De qué manera Él lo ha manifestado? La palabra mostrar es manifestar. ¿De qué forma lo ha mostrado Dios para ti? De muchas maneras, ¿o no es cierto? Yo creo que si nos ponemos a preguntar, cada uno tiene alguna respuesta. ¿Verdad que sí? Porque sabemos que Dios se ha manifestado, ha mostrado su amor para con nosotros. Y me impacta mucho, hermano, el siguiente párrafo, en que siendo aún, esa frase aún es enfática. En pocas palabras, aún cuando todavía no habías cambiado. Vea, aún cuando nosotros no lo merecíamos. Es más, ni todavía lo merecemos, la verdad.
Fíjese, hermano, aunque siendo aún pecadores, Él todavía no se desanimó, sino que quiso todavía llegar a la cruz para morir por nosotros. Ese es el propósito de Dios. Qué importante es que nosotros vengamos al Señor, hermano, así como estamos. Quizás en esta tarde vienes desanimado, triste, enfermo, adolorido, pero qué bueno que estás aquí, porque has venido a la presencia de Dios. Amén. Y Dios no nos va a sacar en cara lo que Él ha hecho por nosotros, aunque nosotros nos portemos mal. Él todavía seguirá siendo fiel contigo, con tu familia, con nosotros. Amén. En esta tarde quizás usted siente la necesidad que oremos por usted. Este es el momento para orar por usted. Este es el momento para poder reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Quizás tú ya hiciste la oración de fe, qué bueno, pero mi pregunta es, ¿cómo te sientes anímicamente? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Amén. Dios quiere, hermano, que nosotros podamos transmitir, como lo dije, su amor, su paz a los demás, y no lo vamos a poder lograr si nosotros no nos animamos, si nosotros no nos levantamos anímicamente y decir a la gente, sabes que hay alguien que sí puede ayudarte y ese se llama Cristo. No importa, ¿verdad?, lo que tú seas, lo importante, ¿verdad?, es que Él te ama y quiere cambiar tu vida, quiere cambiar el propósito. Vamos a orar, así como está, hermano, cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Así como está, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde estamos todos juntos aquí reunidos en este lugar. El propósito, Señor eterno, es el escuchar tu palabra. Venimos aquí, Señor, porque necesitamos una palabra que nos aliente, una palabra que nos anime, una palabra que nos motive, una palabra que nos fortalezca, una palabra que sea de bendición para nuestra familia. Y gracias, Señor, porque tú nos hablaste ahora. Señor, gracias por cada varón de esta iglesia. Gracias por cada hombre, Señor eterno, por cada sacerdote de esta congregación, por cada cabeza de hogar de esta iglesia. Gracias, Señor amado, porque sé que tú, Padre eterno, estás a través de tu Espíritu Santo tocando corazones, tocando vidas y moviéndote, Señor, en nuestras áreas afectadas. Sabemos, Padre eterno, que siempre fallamos, Señor. Pero en esta hermosa tarde, Padre, tú nos has dado una palabra enfática, Señor, para que nosotros podamos, Padre eterno, mantenernos siempre, Señor, amando a las personas, sin importar, Señor eterno, el color, sin importar la nacionalidad, sin importar, Padre eterno, si la persona, Señor amado, me ama o no me ama. Lo que importa, Señor, es que tú me has hecho un portador de tu amor, de tus bendiciones. Y gracias, Señor, porque el día de ahora, Padre eterno, podemos nosotros amar, tenemos la oportunidad. Señor, ya por lo que hicimos ayer, pues ya no hay lucha, ya no podemos cambiar el pasado, Señor, pero ahora nosotros, Padre, podemos hacer mucho. Hoy podemos forjar un presente de amor y podemos forjar un futuro de amor y de esperanza para nuestra familia, Señor, nuestros hijos, nuestro cónyuge, comenzando con nuestro cónyuge y nuestra familia y todos aquellos que tú pones, Señor, a nuestro alrededor. Oramos pues, Padre, en esta preciosa tarde, Señor, para que tu gloria sea sobre cada uno de nosotros, para que tu Espíritu Santo, Señor eterno, motive, Padre, cada vida, cada alma, Señor, en esta tarde. Padre, que el desánimo, Señor eterno, que ha causado, Padre Santo, esta pandemia, Señor, que desaparezca de adentro del corazón de tus hijos. Porque sabemos, Padre eterno, que tú estás con nosotros y en nosotros, Señor, y sabemos que estamos en el hueco de tu mano. Señor, nada de lo que, Señor eterno, a nosotros nos acontezca sea ajeno a ti. Tú sabes todo lo que nos pasa porque tú lo permites, Señor. Y por eso, Padre, en esta tarde te damos gracias y te pedimos, Padre, fortaleza. Te pedimos fortaleza, Señor, te pedimos ánimo pronto, Señor, para que nosotros, Padre, no nos dobleguemos ante esta pandemia. Al contrario, Señor, que podamos nosotros levantarnos en fe y sí, doblegar nuestro corazón a ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Oramos, Señor eterno, por la congregación, aquellos que están en casa, aquellos que se han quedado en sus hogares. Señor, para aquellos también, Padre, cobren ánimo, Señor. Sabemos, Padre eterno, de que tú eres poderoso para guardarnos, Señor, sin caída.
Oramos también por aquellos que están fuera del país. Señor eterno, aquellos que han salido a visitar a sus seres queridos fuera del país, Señor, al otro lado de las fronteras. Oramos para que tú les animes, Señor amado, y que esta palabra que ellos estuvieron escuchando por Facebook, Señor, que sea de ánimo pronto para sus vidas. Padre, gracias, Señor, porque tú has hablado a mi vida. Dile, hermano, ahí donde estás, hermana, dígale gracias, Señor, porque has hablado a mi vida, has hablado a mi corazón, y ahora, Señor, has dejado en descubierto, Señor del cielo, cuáles son, Padre, mis debilidades. Gracias, Señor, porque aún, Padre eterno, Señor amado, en medio de la predicación tú estabas hablando a nuestra vida, hablando a mi vida, Señor, de quizás, Señor eterno, interrogantes que teníamos en la vida, quizás preguntas que teníamos en la vida sobre el rol del hogar, sobre el rol, Padre eterno, del matrimonio, sobre el rol del hombre, Señor amado, y sobre el rol de la esposa. Pero ahora, Señor, tú ya nos diste la información, tú ya nos hablaste, Señor, tú ya nos dejaste en claro que tú ya sabes cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros propósitos, Señor. Así es que, Padre, te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a seguir adelante, Señor eterno, siendo de buen testimonio, tanto, Señor, para, Padre, nuestra familia, como también para nuestros amigos y para todo aquel que tú pones, Señor, en nuestro camino. Bendice, Padre, a mi hermano Rigo. Bendice su esposa, su hogar, sus hijos, Señor, sus nietos, Padre Santo. Oramos para que, Señor, tú los bendigas, Padre Santo, y que siempre, Señor, mi hermano se mantenga, Padre, firme, llevando adelante ese mensaje que tú le das. En el nombre de Jesús pedimos bendición en esta tarde, Padre Santo. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Hermano Adrián nos despide, por favor. Nuestro hermano Adrián nos va a despedir, hermanos. Recuérdense que tenemos el servicio los días viernes, ¿verdad? Y tenemos escuela dominical. No se queden en escuela dominical. Amén.